Muy buenas a todos, yo soy Miguel. Yo soy Patri. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Pintando Recuerdos. En el vídeo de hoy nos hemos venido a la zona norte de Galicia para enseñaros el que consideramos uno de los lugares más bonitos de nuestra tierra. Conocido popularmente como el banco más bonito del mundo, desde él se pueden contemplar unas impresionantes vistas de la costa situada entre el Cabo de Estaca de Bares y el Cabo Ortegal. Put it all behind. Remember you and I would always find somewhere to hide when we were kids, so we could see and hear the water run. The river's gonna cry when you're gone. Y es que en este banco se dice que deberías sentarte al menos una vez en la vida si quieres sentir la magia celta que habita en estas tierras. En el municipio de Ortigueira, situado en la zona norte de la provincia de A Coruña y en plenas rías altas gallegas, nos encontramos con uno de los paisajes naturales más espectaculares que hemos visitado. Nos referimos a los acantilados de Loiba, cuyas rocas son golpeadas con fuerza por el oleaje, formando unas cuevas conocidas como furnas. Entre acantilados nos encontramos con preciosos arenales. Sobre uno de ellos, el de Ocoitelo, es sobre el que se sitúa este espectacular banco. A simple vista parece un banco normal y corriente, pero su historia es bastante curiosa. En el año 2009, un vecino de Loiba decidió, por su cuenta y riesgo, colocar junto al acantilado un banco de madera para disfrutar tranquilamente de esta maravilla natural. Por aquel entonces se conocía como O Pensadoiro, que en gallego significa lugar para pensar. Un año más tarde, en la celebración del Festival Celta de 2010, un grupo de músicos escoceses que participaban en él se acercaron a la zona para conocer los acantilados, y al ver el banco se quedaron maravillados por la belleza del paisaje
por lo que grabaron en él la frase "The best bank in the world", en la que el término bank hacía referencia a lo escarpado de los acantilados, pero la sabiduría popular lo tradujo como el mejor banco del mundo, y así quedó, como símbolo de uno de los miradores más espectaculares que hemos visto. You want to leave this place where we grew up, this old town, just leave it all behind. The river's gonna cry when you're gone. Entre los acantilados también nos encontramos con la garita del pescador, una caseta donde se guardan las barcas y las redes que usan los pescadores cuando salen al mar. Unas escaleras de dificultad media conducen a este lugar que cuenta con una vista privilegiada de los acantilados, indispensables si visitáis el mejor banco del mundo. Otras escaleras, situadas más adelante, llevan a uno de los arenales más bonitos de la zona, por el que se puede pasear escuchando cómo rompen las fuertes olas del mar contra los imponentes acantilados. Desde la garita del pescador nos despedimos. Dejadnos en comentarios qué es lo que más os ha gustado de esta zona del norte de Galicia. Dadle like, compartid y suscribiros al canal y nos vemos en el próximo vídeo. Stay to find every hidden sign, taking all my roads to you. And I will fight, I will come to life, calling for all your lights, giving my light back. And I've been falling, I've been lost, and I've been calling on my ghosts. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Oh, and I've been carried, I've been dragged, and I've been lucky, torn inside. I put it to rest because I'm coming home, coming home. Oh, because I'm coming home, coming home. Por aquel entonces se conocía como O Pensadoiro, que en gallego significa lugar para... Un año más tarde, en la celebración del Festival Celta de 2010, un grupo de músicos escoceses que participaban en él se acercaron a la zona para conocer los acantilados y al ver el banco se quedaron maravillosos. Sí. I'm coming home.